que Dios nos llamó a hacer. Siempre suelo decir en nuestro ministerio, nadie puede hablar de algo que no ha recibido primero, que no ha vivenciado primero. Y de hecho, fíjate que también hemos dicho muchas veces que hoy se vive un evangelio, o se predica, o se enseña un evangelio más bien exponencial que vivencial. Es decir, hay una palabra que hoy se está usando mucho. A ver, yo replico algo que se dijo, yo replico algo que leí. Está bueno esto por un tiempo, pero creo que cuando vamos camino hacia la madurez, hay un establecimiento de revelación de parte del Señor Jesucristo mucho mayor sobre nuestras vidas. Y estaba recordando hoy por la tarde una palabra que Helen Keller, la escritora, una mujer cristiana preciosa que escribió ese viejo himno Cara a Cara, espero verle. Lo extraordinario de la letra de este himno es que lo hizo una mujer ciega. Y ella escribe cuán glorioso ha de ser de ver el rostro del Señor. Y alguna vez alguien le hizo a ella esta pregunta, Rubén. Le preguntaron qué es lo más trágico, o sea, qué es más trágico que ser ciega, que no tener vista. Y ella dijo, tener vista y no tener visión. Vos fíjate la importancia, y en esto me refiero ya directamente a la casa, al Ministerio Manantial de Vida, que tiene una visión, y que de acuerdo a esa visión nos movemos como pastores, como ministros, como evangelistas, como apóstoles, como profetas. Hay una visión, nosotros no replicamos otra visión, sino que es la visión que Dios le ha dado a la casa Manantial de Vida, ¿no? Hoy hablábamos con el pastor Carlos Pardo, estábamos hablando de esto, ¿no? De la visión y de tener un objetivo, ¿no? Un objetivo no solamente a corto plazo, sino a largo plazo, un objetivo en la vida personal, en la vida espiritual, un objetivo a corto y a largo plazo, ¿no es cierto? Eso hace que vos puedas sacar cuentas hasta dónde llegaste. Claro, pero vos fíjate, siempre direccionado por la visión. Es decir, estaba yo escribiendo una frase que se la quiero compartir. Se aborta el proyecto o un proyecto si no entiendo el sentido de identidad que tengo yo con ese proyecto. Entonces muchas veces nosotros decimos, esto no resultó. Pero también muchas veces no tengo yo una identidad con ese proyecto. Por eso de ahí la importancia de estar aquí en el monte. ¿Para qué? Para ser entrenados y para ser capacitados. No solo para adquirir conocimiento, para decir yo sé, sino que luego poner en práctica esto que Dios ha dado al ministerio. Y bueno, ¿y qué dice la palabra del Señor? ¿No? Tenías un versículo en Colosenses capítulo 1, versículo 9. Dice así, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y entendimiento espiritual. Fíjate que el jueves pasado cerramos con esta palabra. Y una de las partes en las que nos detuvimos fue para que sean llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Por qué oramos? Porque, a ver, en primer lugar, ¿por qué oramos? Porque tengo miedo, porque estoy enfermo, porque estoy triste, porque tengo necesidad. Sí, todo eso es importante, pero ¿por qué tengo que orar? Esta es una oración apostólica. Lo que Pablo está hablando es una oración absolutamente apostólica. Dice, oren para que ustedes tengan el conocimiento de la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros ya vamos con el proyecto establecido y le decimos al Señor, bendice este proyecto. Sin embargo, el apóstol, en esta oración, valga la redundancia apostólica, dice, oren para que ustedes primero conozcan su voluntad, porque eso nos evita, ¿qué cosa? Traspié, nos evita equívocos, nos evita el hecho de abortar proyectos y nos evita muchas lágrimas. Primero, el conocer la voluntad del Señor para luego efectivizar lo que hay en nuestro corazón. Yo creo que en la gente por ahí cuando dice, bueno, ore por mí, ore por mi necesidad, esto como dice el dicho, ¿no? Yo puedo darte un pescado o enseñarte a pescar.
¿no? Exacto. Porque puedo orar por tu vida, es decir, voy a buscar a alguien que ore por mí, pero qué bueno que es conocer, como decía vos recién, la voluntad de Dios con respecto a esto. Entonces eso se logra en el monte de oración, se logra yendo a la presencia de Dios. En realidad ese es el Perdón, principio. si no dependemos de bendiciones prestadas, dependemos de oraciones prestadas, muchas veces dijiste pero esa palabra, ¿no? Ese es el principio de la oración. ¿Por qué voy yo a la oración? La oración apostólica a mí me dice para conocer la voluntad de Dios. Fíjese que cuando el apóstol Pablo era solo Saulo de Tarso, Cristo le sale al encuentro. Y hay dos cosas muy fuertes que Pablo dice en medio de la turbulencia del encuentro con Cristo. Primero le dice Señor, es decir, le está dando a Cristo ahora toda autoridad sobre su vida, de una manera integral. Y lo segundo que le dice es, ¿qué quieres que haga? El problema con nosotros es que nosotros nos armamos una agenda y decimos, voy a hacer esto para el Señor y voy a hacer esto otro para el Señor. La pregunta del millón, ¿le preguntaste cuál era la voluntad perfecta de Dios para tu vida? Tal vez hay cosas en las que nosotros estamos insistiendo en hacer, porque está bueno, es para el Señor, pero no es la perfecta voluntad del Señor. Entonces, qué fácil sería para nosotros, en primer lugar, ir por el principio. ¿Cuál es tu voluntad? No. ¿Qué quieres que yo haga? Dios nos prepara, a nosotros nos hace apto para participar de su herencia. Ya tenemos todo lo necesario para ser mejores hijos, mejores siervos, mejores representantes de Dios, pero debemos usar la inteligencia espiritual que Dios nos ha dado para alcanzar la plena obediencia en cada área de nuestra vida y así desarrollar una excelencia en todo lo que hacemos, ¿no? Si queremos participar de la herencia de Dios que Él ha reservado para los santos, debemos usar lo que Él nos ha dejado, nos ha dado, debemos usar la inteligencia espiritual para alcanzar la perfecta obediencia en la práctica, porque si no todo queda en una teoría, siempre hablamos de eso. El otro día hablaba con un hermano y le decía, ¿no?, al pastor de Chile, le decía, Pastor Antonio, fíjese el mensaje que dimos el otro día sobre el Salmo 91. Hoy estamos poniendo en práctica el Salmo 91, algo que nunca era imaginado para nosotros, como vemos en la televisión, los programas que dice algo inimaginable para nosotros esto. Y vos decías, el Salmo decía, van a caer 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, mas a ti no te tocarán. Y vos decís, ¿cuándo va a pasar eso? ¿Cuándo va a pasar que yo esté en medio de gente que esté muriendo de este lado y de este otro? Y hoy lo estamos viendo, hoy lo estamos viviendo. Es decir, la teoría se lleva a la práctica. Por eso Dios quiere que seamos inteligentes espiritualmente. Ahora la pregunta del millón. Porque muchas veces repetimos cosas porque las sabemos de memoria. No es lo mismo el conocimiento que esa intimidad con el Señor Jesucristo. Por eso, ¿qué es inteligencia espiritual? Porque en esta oración apostólica Pablo me está diciendo a mí que yo pida inteligencia espiritual. Entonces, ¿qué es la inteligencia espiritual? Es que se activen en mí todos los sentidos. Así como son los sentidos que yo tengo naturales, también son los sentidos del espíritu. Es decir, ojos abiertos, oídos atentos. Es decir, en un estado de alerta constante en el ámbito sobrenatural y espiritual, para estar apercibidos, para que el enemigo no venga contra nosotros con maquinaciones. ¿Sabes lo que quiere decir maquinación? Significa trampa. Y cuando yo no estoy con los oídos atentos, y cuando no estoy con los ojos abiertos, es decir, no he adquirido la inteligencia espiritual, es muy probable que yo pueda caer en esas trampas, en esas maquinaciones que Satanás diseña para mí. Y a veces no es una vez, caigo vez tras vez en esa trampa. Dios me vuelve a levantar, pero yo vuelvo a caer en esa trampa. Entonces, la importancia, por eso yo vuelvo otra vez, ¿qué es peor que no tener vista? Es no tener visión. La visión que Dios nos puede dar para ver realmente lo que se mueve en el ámbito del mundo espiritual. Tenemos que lograr este conocimiento de la voluntad de Dios, ¿no? Por eso justamente la inteligencia espiritual es para eso. Creo que en este nuevo tiempo una de las cosas rescatables que tenemos es que nos han enseñado a cantar con entendimiento, por ejemplo, ¿viste? Porque antiguamente cantábamos canciones muy lindas, ¿no?, que son de nuestro folclore cristiano. Cantábamos Más allá del sol, me acuerdo que decía, aunque en esta vida no tenga riqueza, sé que allá en la gloria debe tener mi mansión.
aunque todos me desprecien, me digan loco, fanático, un montón de canciones. Nosotros, y creíamos que eso era servir a Dios, y creíamos, no pensamos con inteligencia las canciones, claro, ni siquiera las canciones. Con entendimiento, con inteligencia, pero aún hoy también. Porque tenemos reuniones almáticas, oraciones almáticas, sí, nos pasamos y coros almáticos. Es decir, si usted hace haga una recopilación, exacto, de las canciones que solemos cantar. Muchas de las canciones hablan más de mí mismo que del Señor, a quien adoramos, a quien bendecimos y a quien alabamos. Nosotros decimos que vengan y subamos al monte, a la casa de nuestro Dios. Dice, entren por sus puertas con acción de gracia, con voces de júbilo, con alabanza, con adoración. ¿Pero hacia quién? Hacia el Señor. Y la realidad, Rubén, es que cuando no hemos adquirido el conocimiento de la voluntad de Dios y no tenemos inteligencia espiritual, aunque parezca muy fuerte lo que te voy a decir, pasamos largas y tediosas reuniones antes de la administración de la palabra, regodeándonos en coros y en canciones que hablan de mi malestar, de mi necesidad, desde mi dolor, desde la angustia que yo tengo, y decimos cómo lloré, cómo me visitó el Señor. Por eso hay una frase que yo suelo decir siempre: habla bien y te irá bien. Venimos diciendo jueves tras jueves que esta es una guerra de palabras, pero también una guerra de voluntades, porque mi propia voluntad se opone a la voluntad del Padre. Por eso la importancia, vuelvo a repetir, de esta oración apostólica, de conocer cuál es la voluntad de Dios. Y esto tiene que ver con lo que vos decías, apóstol, con la obediencia y con una vida ampliamente disciplinada. La oración no es emoción, es disciplina. Que vos decías de la música, ¿no? Cuando ponele, yo voy a grabar una canción, yo tengo que preguntarle a Dios qué quiere que yo transmita con esta canción, ¿no? Un día, no voy a dar nombres, un siervo muy amigo mío me dice, bueno, Rubén, vos sos músico, me dijeron que podés ser un crítico de la música, también despiadado. Le digo, sí, objetivamente, hasta yo me analizo con la música. Me dice, quiero que escuches este CD que yo grabé y quiero que me digas qué pensás. Y bueno, lo escuché y nos volvimos a encontrar y le digo, la verdad, cuando iba por la mitad me quería suicidar, ya, me quería tirar del auto. Me dice, pero ¿por qué? Le digo, ¿cuándo escribiste esto? No, en los momentos de lucha, en los momentos, porque en la canción en ningún momento decía, está bien, estoy en lucha, estoy en problema, pero Dios me va a sacar. No decía que Dios me iba a sacar. Decía que estoy en problema, ayúdame, y terminaba ahí. No decía si Dios te ayudó y lo sacó. Entonces la otra canción arrancaba de vuelta, dice, no, cada problema que yo tengo hago una canción. Y eso lo editó y lo publicó, y a mí no era de bendición, al contrario, me quería suicidar. Entonces, hasta en eso, preguntarle, decirle, Señor, esto que voy a hacer, ¿tú quieres que lo haga? ¿Es tu voluntad que lo haga? ¿A quién va a bendecir? Lo que yo digo, la palabra, ¿no? Claro. La canción, el acto, lo que hago. Es que esto tiene que ver también, yo vuelvo a repetir otra vez, esta oración apostólica. ¿Desde qué ámbito yo estoy escribiendo esta canción, o estoy cantando esta canción, o estoy predicando este sermón, o estoy orando esta oración? ¿Desde lo almático o desde el espíritu? Por eso es que la Biblia dice, en una carta apostólica también, dice que cuando yo no puedo orar porque ya supera la situación que estoy viviendo, el mismo Espíritu Santo viene y ora por mí con gemidos indecibles. Y muchas veces, apóstol, Dios toma un hombre, una mujer de Dios que está alineada y afinado, con oídos atentos y ojos abiertos y todos sus sentidos abiertos, para que interceda en un momento justo que se necesita. Porque, a ver, cuando se está incendiando una casa y se llama a los bomberos, el bombero no dice, espera que termino de hacer esto, en 5 yo voy y apago el incendio. No, cuando Dios mete a un hombre, a una mujer en la oración fuera de los horarios que tiene, es porque sabe que puede confiar en esa persona, porque no se mueve desde lo almático, sino desde el espíritu. Ni siquiera en un mensaje está para agradar a nadie. A ver, por ahí está mal que hable de nosotros o de vos en este caso, ¿no? Yo me acuerdo que el pastor Marco Acosta, cuando nos conoció, cuando te conoció a vos, se llevó un CD, escuchó el mensaje y dice, este mensaje me cambió la vida, cambió mi matrimonio, cambió la iglesia. Desde ese día entró esta hermosa amistad, si nos están viendo los hermanos de Colombia. Es decir, no sé cuándo Dios te dio para escribir ese mensaje, si vos pensaste que ese mensaje iba a tener ese alcance, ¿no? Todo lo que hagamos tiene que ser bajo la voluntad de Dios para que produzca un efecto.
para que todo lo que es teoría se transforme en realidad en la vida de alguien, bendiga a alguien, ya sea acá en el entorno, bendiga a alguien que nos está escuchando allá afuera, porque está necesitado, y Dios, sabiendo de esa necesidad, moviliza a su siervo, a su sierva, para hacer una canción, para hacer un mensaje, para hacer una acción de lo que sea personal, que te bendiga y que sea de parte de Dios. Por eso lo maravilloso de esto, ¿no? Todo lo que hagamos, dice, hagámoslo como para el Señor. Pero también entendamos esto, ¿no? El valor de una palabra direccionada por el Espíritu Santo. Usted puede encontrarlo en los libros de los Salmos. Hay un pasaje pero extraordinario que a mí no deja de maravillarme, lo he citado porque me sigue y me seguirá maravillando. Habla del enemigo, ¿no? Cómo entró al santuario, cómo derribó a los que estaban en el santuario. Y luego el salmista dice, porque un abismo llama a otro abismo. Es decir, hay un gran peligro en que te acerques al abismo, porque lo más probable es que la misma profundidad del abismo te llame a que puedas caer en él. Entonces yo tengo que tener la inteligencia espiritual, que hay trampas o maquinaciones que Satanás ya conoce, sabe hasta dónde llevarme emocionalmente, almáticamente, para que yo pueda mirar esa situación y volver otra vez a caer en esa trampa. Por eso la oración del apóstol, fíjense, aunque les parezca a usted, no sé, o mezquino o desubicado viendo la situación que estamos viviendo hoy, pero el apóstol estaba siendo perseguido, el apóstol conocía lo que era moverse en soledad, el apóstol estaba fundamentando cosas muy profundas de la fe del Señor Jesucristo. Sin embargo, él considera que para la iglesia de Colosas era prioritario el que pidieran a Dios el hecho de adquirir inteligencia espiritual, porque esto era una puerta que les iba a asegurar victorias contundentes. Tener la inteligencia espiritual nos llena del conocimiento de la voluntad general de Dios para que Él nos ayude. Segundo, nos lleva a andar dignos, y luego conocer a Dios y andar con Dios y trabajar para Dios y llevar frutos. Dios por nosotros y a través de nosotros logra sus propósitos. Yo escribí, tenía un comentario en internet, Dios usa personas para bendecir. Dios usa personas, Dios usa tu vida, mi vida, pero tenemos que hacerlo con inteligencia. Ahora, usted no tiene que crecer a través de nuevas experiencias como experimentando una unción especial o viendo a Dios o a una nube que bajó del cielo. Usted tiene que crecer a través de ejercitarse en lo que usted ya tiene, que es el conocimiento de Dios. Ejercitarse activando el conocimiento. Yo puedo tener mucho conocimiento sobre mecánica, pero si yo no lo aplico hasta que no agarre un auto y lo haga andar, todo el conocimiento queda en una teoría, ¿no es cierto? Esto podría aplicar mejor. Entonces tenemos que llevar frutos y luego crecer. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Que en el conocimiento se sabe una persona que es inteligente en el Señor porque esa persona empieza a crecer. No solamente tiene el conocimiento de la palabra, ese conocimiento te lleva a dar frutos. Vos sabés que hay muchas personas que tienen que tomar decisiones y bueno, después que piensan, toman la decisión y después van a la oración para que Dios bendiga la decisión. Obviamente van a vivir una vida de mucha frustración, porque lo primero que debiste haber hecho es haber ido a consultar al Señor. Sí. Entonces, Dios no se mueve con en el tiempo nuestro. Y cuando Dios te dice realmente que esperes, tienes que esperar la respuesta de Dios. Muchas veces nosotros solemos decir, esto no da fruto, esto me está provocando frustración, me está provocando cansancio, y siempre le echamos la culpa al diablo. Permítame decirle en estos breves minutos que tal vez tendríamos que hacernos la pregunta, esto que en lo que yo me estoy enfocando, ¿es realmente la voluntad de Dios? O sea, yo tengo la certeza, la seguridad, porque en esto también nos vamos a algo que el Señor Jesucristo dijo. Cristo dijo, porque fácil y ligera es mi carga. Cuando ya algo nos empieza a pesar, a agobiar, evidentemente estamos yendo por la dirección equivocada. Cuando llegamos a la familia de Dios a través de poner nuestra fe en el Señor Jesucristo, usted ya tiene todo lo que necesita para crecer y madurar, solo tiene que echar mano de ello. Pablo usa la palabra conocimiento varias veces en esta carta. La idea es
estar llenos del conocimiento, y su contexto, el contexto de la palabra, es estar listo para emprender un viaje. Estar listo para emprender un viaje. Porque, a ver, modernizándonos un poco, lo que Pablo está diciendo, cuando estás lleno de ese conocimiento, ya tenés el GPS de Dios. Sí, sí, sí. O sea, Dios ya te dio las direcciones, te localizó a dónde tenés que ir. Todo es mucho más fácil, y llenos, que no es subirnos al auto y empezar, bueno, tengo el auto, sé manejar, pero no sé a dónde voy. Y llenos tiene la idea de ser controlado, como vos decías. Yo cuando voy con el GPS, yo manejo, pero la gallega que está ahí, te dice, doblando para la derecha, y si yo sigo de largo, recalculando, y me vuelve a llevar ahí, es lo que sucede, y si yo me equivoco, veces. me vuelve, ¿cuántas veces el Señor tiene que hacer lo mismo? Claro, y muchas veces la dirección que nosotros estamos tomando no es la dirección que Dios quiere. A ver, hay Romanos... Capítulo 12, versículo... Me olvidé que soy el lector yo. Romanos, ¿dijiste? 12, sí. Versículo 3. Dice así la palabra del Señor. Digo pues, por la gracia que me ha sido dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con mesura, o con cordura, dice otra versión, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, cuando habla de medida de fe, está hablando de acuerdo a la medida de conocimiento. Y a mayor conocimiento adquirido de parte de Dios, porque, a ver, quiero explicarme bien. Mientras más conozca a Dios, el nivel de fe va a subir. Claro. Esto es así, es 2 por 2 es 4. Mientras más intime yo con el Espíritu Santo, la confianza en Dios va a ser mucho mayor. Y no es una confianza ciega, no es una confianza necia, ni una confianza de la negación, ni irreal. Es una confianza cierta y segura, porque no estoy hablando desde lo místico, porque hay demasiada gente mística. Estoy hablando de lo que tiene que ver con el Espíritu. Por eso el apóstol Pablo dice, cada uno de acuerdo a la medida de fe que le ha sido otorgada. Quiere decir que hay medidas. Yo voy a actualizar esto un poquito, ¿no? Ahí controversial. Hoy tenemos muchos personajes en internet que hablan y que se tienen los medios de comunicación. Yo me imagino si personajes como Spurgeon, Campbell, Morgan hubieran tenido estos medios que nosotros tenemos. Pero estos hombres no eran hombres improvisados, eran hombres que estudiaban la palabra, hombres que se desvelaban, pasaban horas estudiando la palabra, meditando en ella y orando fervientemente. Y creo yo que hubo muchos cambios teológicos en la historia de la iglesia, ¿no? Pero yo creo que cada uno de ellos fueron estudiados por estos personajes, entre comillas. Se llega a tener inteligencia espiritual a través del conocimiento de la palabra. Yo pregunto, ¿cuántos estudian la Biblia? ¿Cuántos leen la Biblia? Ahora, cuando arranquemos, si Dios permite, de vida va a arrancar el seminario bíblico que se está preparando, ¿no? Porque en Colosas, como vos decías, los falsos maestros también enseñaban la inteligencia del conocimiento, pero no lo aplicaban a la vida, porque conocimiento y obediencia van siempre juntos. Ahora, yo puedo tener yo conozco, pero no obedezco. Exacto, pero ¿por qué? Porque el conocimiento afectó mi intelecto. Sí. ¿Me entendés? Pero no la parte del espíritu. Es decir, afectó la parte almática. Yo me puedo conocer la Biblia de Génesis al Apocalipsis, pero no afectó el espíritu. Por eso la importancia de la inteligencia espiritual, porque entonces hay un punch, hay una potencia de Dios en nuestra vida que penetra, dice, hasta partir el alma, las coyunturas y hasta los tuétanos de nuestros huesos, y hace que la persona se convierta, es decir, ser transformado y vuelto a la medida del segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo. Me hacía recordar la importancia de la oración, porque esto tiene que ver, más oro, más anhelo leer la palabra del Señor. ¿Cómo puedo saber yo más de Cristo? ¿Cómo puedo saber más del Padre y del Espíritu Santo sino a través de la palabra de Dios? Y recordaba una historia justamente de Spurgeon, que citaste vos, en su biografía está, dice que siendo pastor él de la catedral en Londres, Inglaterra, un lugar más que importante que hoy, bueno, hubiera tenido mucho que hablar, y unos estudiantes del seminario lo encontraron a la entrada de la catedral. Por supuesto, como no existían las redes ni todo lo que hay hoy, no conocían el rostro de Spurgeon, venían a escucharlo,
Y Spurgeon amablemente los invitó y les hizo esta pregunta: si ellos conocían las calderas de la catedral que daban ese ambiente cálido mientras ministraba el predicador Spurgeon. Ellos, por supuesto, le dijeron que no. Entonces él les invitó a darles una visita guiada a las calderas. Los llevó al subsuelo, y cuando llegaron al subsuelo, estos alumnos del Seminario Teológico de Londres, Inglaterra, se encontraron con 900 personas de rodillas clamando e intercediendo por el sermón que Spurgeon en minutos más tendría que ministrar en la catedral. Y Spurgeon le dijo: aquí están las calderas. Vos fíjate, no voy a nombrar qué iglesia, ¿no? Porque creo que no es, sí es cristiana, ¿no? Pero no es evangélica, por decir así, ¿no? Y un día voy de una gente conocida mía, y llego y estaban los jóvenes de la iglesia reunidos estudiando la Biblia. Y me extrañó, ¿viste? Estaban haciendo un debate sobre, no sé, sobre Pablo, no me acuerdo, pero en un sentido moderno lo hablaban, ¿no? Y yo los miraba y decía: pero estos chicos están equivocados en sus bases, pero están estudiando la Biblia. Yo decía: Dios mío, ¿no? Como dice la Escritura, cuando nos juntamos, ¿de qué hablamos? ¿Qué hacemos? Queremos ser inteligentes espiritual, entender la voz de Dios, y qué bueno que es que podamos desde niños, desde jóvenes, estudiar la palabra, meternos ahí, porque eso es lo que va a marcar nuestra vida. Justamente ir al monte de oración va a marcar su vida. Tal vez el día que nosotros no estemos, alguien diga: sí, yo me acuerdo cuando subíamos al monte de oración. Bueno, aprovechá esta oportunidad que hay monte de oración todavía. Vos dijiste que el conocimiento tenía que ver con la obediencia. Sí, van siempre juntos. Y nosotros siempre decimos, ¿no? Queremos: Señor, háblame, que tu Espíritu me hable. Pero ¿de qué te va a hablar el Espíritu si tu corazón no está lleno del conocimiento de los principios de la palabra del Señor? Lo que pasa es que muchos dicen: cuando leo la Biblia a mí me aburre. Bueno, es que a los jóvenes o a los adolescentes o a los niños hay que darle, y a los mayores también se aburren, hay que darles con una mecánica nueva, hay que darles esto, hay que darles esto para que lograr captar su atención. Totalmente de acuerdo, pero déjeme decirle algo: el principio de la sabiduría, lo dijo Salomón, ¿no? Sí. Es el temor a Dios. ¿Y cómo adquiero yo el temor a Dios? A través de la oración. Y la oración no es la llave que abre los cielos, es una de las llaves que me abre a mí el paso para adquirir el amor y el hambre por la palabra del Señor. Usted puede preparar un manjar exquisito y puede sentar a una persona y decirle que lo coma, usted puede ayornarlo, pero si la persona no quiere comerlo, simplemente va a correr el plato y no lo va a comer. Primero tiene que probarlo. Entonces nosotros hoy como iglesia estamos muy preocupados en como decís vos, apóstol, ¿no? En dar una palabra que sea nueva, en decir algo que llame la atención, cuando la palabra... Perdón, me acuerdo, sí, terminó la frase. La palabra es tan sencilla que me atrevo a decirlo, y lo digo con total responsabilidad acerca de quién soy yo como profeta del Señor. Creo que si Cristo hoy se parara en algunos púlpitos, muchos se levantarían, otros se quedarían dormidos y a algunos simplemente no les interesaría, porque partamos de lo que decía Isaías, ¿no? Su apariencia no era ayornada ni llamativa, su lenguaje era sencillo, con la finalidad de alcanzar a muchos. Me estoy recordando cuando hicimos, vos te recordar, que fuimos a un seminario de hermanos coreanos, que nos encontramos con muchos pastores amigos, pastores de la asamblea, pastores de distintos lugares, de Buenos Aires, todo Buenos Aires, había 2000 pastores, me acuerdo, de aquí de Buenos Aires, y fuimos porque el tema era el hipercrecimiento de la iglesia, cómo hacer que tu iglesia crezca. Entonces todos los pastores interesados, ¿no? Y tuvimos todo un día de enseñanza muy mecánica, como son los hermanos coreanos, excelente en la palabra, pero muy tranquilo. Y llegó el predicador, el pastor Hong Do-Kim, nunca me voy a olvidar, ¿no? Que llegó y todo, bueno, a ver qué nos va a decir el hermano coreano, cuál es el secreto para que la iglesia crezca. Y vos te acordás que se paró y dijo: ¿ustedes quieren que su iglesia crezca? Amén. ¿Quiere que crezca? ¿Sabe cuál es el secreto? 3 cosas. Dijo: oración, ayuno y entrega desinteresada. Amén, dijo. Y nosotros nos quedamos mirando como diciendo: ¿y la fórmula mágica dónde está? Es que no hay fórmula y después hablábamos con el pastor Peterson, que cumplió años con el padre, digamos el pastor Peterson,
y nos quedamos mirando, y dice, pero el coreano nos dijo oración y ayuno, nada más, dijo. Y yo le dije, ¿y vos lo haces? Y me dice, y a veces sí, a veces no. Bueno, está el secreto, el hombre lo hace y Dios le responde, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años. Creo que todos nos analizamos. Yo era muy jovencita y una mujer de la iglesia donde yo me crié se acercó a mí y me dijo, hermana Cecilia, yo necesito que usted le diga a mis hijas que tienen que orar. Ah, sí. Y yo le hice esta pregunta, le dije, ¿tus hijas te ven orar? Y ella me dijo, ¿cómo pretendés que yo ore si tengo 4 hijas? Tengo que atender la casa y tengo... Entonces le digo, no me pidas a mí, porque eso no se aprende didácticamente. Eso se recibe en el espíritu a través del ejemplo. Jesús era un hombre de oración. Y cuando vemos a veces nuestros altares llenos de gente llorando, exultante, y lo primero que dicen, Señor, yo quiero ser como tú. Y Cristo era un hombre de oración. Dice que se apartaba por la noche solo para orar. ¿Por qué? Porque en ese tiempo de oración él recibía su agenda diaria para el día siguiente. ¿Por qué oramos? Para tener un rompimiento. ¿Dónde? Primero en mi propia vida, para empezar a conocerme quién soy yo. Porque me meditaba hoy, ¿no?, lo que decía el apóstol Pablo. Los griegos tenían una frase, los sabios griegos decían, conócete a ti mismo. Y el apóstol Pablo, que conocía mucho de la cultura griega, decía, ten cuidado de ti mismo. Y lo único que puede llevarme a mí a conocerme a mí misma es Dios a través de la oración y la palabra. Ahí entramos en un tema, ¿no? Porque tenemos que evitar los extremos. No debemos caer en hacer como activismo, agradando a Dios, entre comillas. No tenemos que confundir el misticismo práctico con el entusiasmo carnal. Pero hay algo que viene a completar el cuadro de la inteligencia espiritual, que es la excelencia moral. Uno de los problemas más grandes de la iglesia hoy día es que se enfatiza mucho el conocimiento espiritual y el servicio cristiano sin conectar estos dos con el carácter personal. Bueno, es que ahí... Perdón, yo a veces digo, estás escuchando a alguien, bueno, sabes, es un gran pensador cristiano. ¿Y quién es? ¿Cómo es su vida? A veces algunos, discúlpeme, no voy a ser muy frontal con esto, no aceptan la palabra de su pastor, pero sí aceptan la de alguien que venía afuera que no sabía ni quién es. Pero una profeta, y vos no sabés ni si es profeta. La vez pasada vi una señora ahí, porque no voy a decir sierva de Dios, una señora que un poco más decía que había que matarlo a los maridos. Menos mal que vos no viste el mensaje ese, ¿no? Que dice que había que matarlo a los maridos porque los maridos a esto, a lo otro, Y muchas mujeres, me acuerdo de la iglesia, vos te debes recordar, pasaron el video ese, pasaron de todos lados, mire lo que dijo esta profeta. Y yo averigüé quién era y no existía, no tenía familia, es decir, no sé, la había abandonado el marido, estaba enojada ese día. La gente ve este servicio cristiano, el conocimiento, entre comillas, que tiene, pero no conocen el carácter personal de esa persona. No saben de dónde viene ni a dónde va. Y a veces el pastor, qué sé yo, el siervo de Dios tiene una vida excelente, está predicando, esforzándose, y no, más vale la palabra de Juancito, que tiene 350.000 seguidores, que mi pastor, que capaz que no tiene ni Facebook. Porque los pastores se resisten a eso, ¿no? Que no tienen ni Facebook y jamás en su humildad lo ha ido creciendo. Pero esto tiene que ver... Tiene que ver con la obediencia, ¿no? Claro, pero tiene que ver con el carácter. Y tiene que ver con lo que hablábamos hoy, madurez integral. Es decir, cuando yo digo la palabra integral es completa. Porque si no, entonces soy un místico. Me paro y canto y cierro los ojos y me deliro. Pero cuando bajo de ahí, ¿qué? ¿Cuál es mi carácter? Cuando hablo de carácter, no estoy hablando, apóstol, de temperamento, sino estamos abordando algo que vos estás diciendo. Estamos hablando de algo que se habla hoy muy poco, de santidad, sin la cual dice nadie verá al Señor. Y algunos lo miran como hacia lo lejos, o sea, no lo vamos a ver cuando partamos a estar en su presencia. No, hoy, ver y sentir la presencia del Señor en nuestras vidas. Es decir, el conocimiento no tiene que ser solo intelectual. El conocimiento, vamos otra vez, ¿no? Tiene que afectar mi moral, tiene que afectar mi manera de hablar, tiene que afectar mis relaciones interpersonales, porque yo soy, hay un dicho secular que dice, mira con quién andas y te diré quién eres. Y la Biblia habla también que el que anda con sabios, sabio será. Y el que anda con necios, se vuelve un necio.
Entonces, esto que tiene que ver con la inteligencia espiritual, aborda gente que tenga esa sabiduría de Dios. La sabiduría que tiene que ver con lo que vos decías, integral. Hay otro pasaje, sí, ¿no? Pero no lo vamos a hacer ahora, vamos a dejar después porque tenemos inteligencia espiritual 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Hay un montón, pero seguimos. Quería decir esta frase, Cecilia, antes. No es cristiano que se sienta a esperar que Dios haga algo, es el soldado en el campo de batalla, listo para actuar por cuando la cosa se pone fea, ¿no? Es el atleta en la pista de carrera, dispuesto a no detenerse porque él piensa ganar la carrera. Pablo decía, puesto los ojos en Jesús, ¿no? Prosigo para llegar a la meta. No es el entrenamiento ni la habilidad lo que asegura la victoria, es la perseverancia. Y fíjate esta frase de Carlos Spurgeon, que decía, fue por la perseverancia que el caracol llegó al arca. Fue por la perseverancia, me imagino, porque el caracol también entró, ¿no? Al arca. Bueno, pero a ver, Despacito, yo muchas veces digo en nuestro ministerio Manantial de Vida, alguna vez leí esto, hay un cartel en la NASA que habla del abejorro, todos conocemos ese insecto gordito, ¿no? que vuela en el verano aquí en la Argentina. Según por su peso, científicamente el abejorro no podría volar jamás. Pero ahí en el cartel de la NASA dice, él no puede volar, pero él no lo sabe. Entonces, él se atreve a hacer cosas. Entonces, cuando uno adquiere esta inteligencia en Dios, uno sabe que uno no, pero en Cristo puede alcanzar esa victoria. Claro que sí, el abejorro dice no puede volar, algunos dicen no puedo cambiar, sí que puede, sí que puede, puede cambiar, puede dejar que Dios sobre en su vida. Es asombroso cómo la gente puede soportar con paciencia difíciles circunstancias y perder su temperamento con un amigo o ser querido. Moisés fue paciente durante los encuentros con Faraón en Egipto, pero perdió su temperamento con su propio pueblo y en consecuencia perdió su derecho a entrar en la tierra prometida. Y fíjate que dice Proverbios 25-28, dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Aquel que no deja que se le guíe ni la palabra. Pero ¿qué está diciendo el apóstol? ¿Qué está diciendo la profeta? Yo ya tengo marcado mi forma de ser, ¿no? Yo creo que cuando aquellos predicadores decían estamos en casa del alfarero, todos los días el Señor tiene que hacernos de nuevo y volver a hacernos a su manera, ¿no? Que tenemos un versículo más, ¿sí? Oseas capítulo 4, versículo 6. ¿Sí? Oseas 4, versículo 6. Ahí cambié la posición de la tablet, pero a ver, Oseas, me dijiste. Capítulo 4. Versículo 6, es un pasaje por cierto muy conocido, pero muy interesante para nosotros en esta noche. O sea, 4, 6. Dice así, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, porque tú desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Es terrible esa palabra. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y yo quiero que usted entienda, esto tiene que ver con aquel pasaje que yo amo tanto. Y Enoc caminó con Dios. Mire, mis amados, una cosa es ir a la iglesia. Una cosa es tener un título y decir soy fulano, soy mengana. Pero otra cosa muy diferente es caminar con Dios. Y no solo eso, sino que no tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahora, ¿quién le dio a Enoc el testimonio de que había agradado a Dios? Dios mismo. Dios mismo se lo dio. Eso, por eso dice, le faltó conocimiento. Entonces, esto de a veces, ¿no? Pequeñas actitudes, sentir ese quebrantamiento del Espíritu Santo dentro de nosotros porque Él es tan sensible. A veces hay gente que dice, Señor, ¿qué pasa? Que yo ya no siento nada. Es que ya poco a poco se fue relajando y tuvo una actitud permisiva consigo o consigo misma en cuanto a algunas situaciones en su propia vida. Entonces por eso dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Porque no conoció los principios de Dios. Y luego dice, porque tú desechaste el conocimiento. Pero Señor, yo nunca lo deseché. Yo conocía tu palabra. No. El tema no es aprenderme de memoria la Biblia. Es vivir la palabra. Yo siempre digo en nuestra casa Manantial de Vida,
el que guarda su palabra lo guardará. Y guardar la palabra significa cumplir los principios de la palabra del Señor. ¿Que no es fácil? Claro que no es fácil. ¿Que no podremos cumplirlo todo? Claro que no. Porque cada día vamos creciendo hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Por eso no hay una perfección todavía, pero hay un anhelo de llegar a ese conocimiento completo. Y luego dice el versículo, desechaste porque tú desechaste el conocimiento, ¿no? Yo te echaré. Palabra del Señor ahí, ¿no? Yo te echaré del sacerdocio. Esto es muy fuerte. Del área donde Dios nos ha llamado a capacitar, a bendecir. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Siempre hablamos de Dios es un Dios generacional, creo que en ¿no? Deuteronomio, viste que cuando habla, yo siempre digo, ¿no? Esta frase que digo que es el centro del Evangelio, que el que oye y la palabra y la pone por práctica, dice las bendiciones te alcanzarán, hay creo que 15 versículos de bendición, pero después hay como 60 de maldición. Si oyeres y no hicieres, estas maldiciones te alcanzarán. Y nunca se predica eso. Maldito serás tú en el campo, maldito en la ciudad, tus hijos serán para tus enemigos, plantarás y otro comerá de tu fruto, y un montón de cosas, te vendrán todas las enfermedades, todas las cosas. Entonces, a veces, viste que acá dice, por cuanto tú desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo me olvidaré de tus hijos. Es decir, Dios maldiciéndome, no, mi propia acción. Mi propia acción es la que me maldice, mi propia acción es la que me pone en esa situación. Si yo hubiera escuchado el conocimiento de Dios, el consejo de Dios a través de la palabra de tus siervos, humildemente de estos siervos o de tu siervo que te predica la palabra de conocimiento, justamente que puedas escuchar y decir voy a obedecer, y eso trae bendición. Esto es muy fuerte, ¿no? Porque generalmente nosotros tenemos muy fácil en nuestra boca esta frase, ¿no? Bueno, yo creo, yo pienso, yo siento que. Sin embargo, cuando Jesús habla a sus discípulos, dice, mis amigos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Otra vez, la obediencia. Entonces, hay una bendición, pero nosotros queremos las bendiciones, pero no las obligaciones. Y las bendiciones son condicionadas por la obediencia. Un versículo más entonces. Perfecto. A ver, dígame. Libro de Daniel, capítulo 12. Vamos a leer el versículo 3 y luego el versículo 10. Dice, y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas a perpetuidad eterna. Versículo 10 dice, y muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, mas los impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos. Juego de palabras. Sí, impresionante. Estamos hablando del conocimiento que tiene que ver con el entendimiento, ¿no? Ojalá que entiendas esta palabra, ¿no? Me acuerdo que cuando era medio complicado el mensaje, antiguamente los pastores decían que el Espíritu te revele, que el Espíritu Santo te revele ahí en tu casa, que tengas que entender esta palabra, que puede ser dura, no puede no caernos muy simpática, pero dice, a los entendidos resplandecerá como... Los entendidos van a resplandecer. Como el resplandor del firmamento. Y los que guiaron a muchos a la justicia como a las estrellas a perpetuidad eterna. A los que sacaron de la ignorancia, a aquellos que estaban yendo por sus propios caminos, no yendo por los caminos del Señor, bueno, habrá una recompensa. Como las estrellas van a brillar en el firmamento, como las estrellas a eterna perpetuidad. Y el versículo 10, dijimos, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, mas los impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos. Acá hay 3 procesos. Bueno, ya el tiempo avanzado, lo continuaremos el próximo jueves, pero fíjate acá dice limpios, emblanquecidos y purificados. En Apocalipsis habla, ¿no? El que es limpio, límpiese el que más. Está limpio, límpiese más. Sí. Y el que está sucio, ensúciese más. Muy fuerte. Entonces, la palabra de Dios dice que es como un agua que nos limpia, que nos purifica, ¿no? Que esta palabra pueda purificarte, pueda hacerte entender cuál es la voluntad de Dios para con tu vida. No estar dando vueltas en círculo, no que pasen los años y sigas en la misma posición, sino que empieces a asumir lo que Dios tiene para ti, para tu familia, tener, dijimos, un objetivo en obediencia por ahí. Bueno, quiero acelerar los tiempos
y eso va a hacer que fracase. Quiero acelerar los tiempos, no escucho, no entiendo, no acepto consejos, y ahí ya vimos ahí toda la recompensa que hay para esas acciones. ¿Sí? La importancia de entender esto, que no debemos hacer lo bueno, sino lo correcto, porque lo correcto es correcto. Así que aunque parezca un juego de palabras, en cuanto a nuestra relación con Dios, en cuanto a la dirección de Dios para nuestra vida y para los nuestros, yo siempre digo, no hay grises. Cuando Dios dice es esto, nos vamos a mover con plena y total seguridad, porque Dios va adelante y está asegurada nuestra bendición. Amén. Vamos a orar por aquellos que tal vez están en confusión, no entienden lo que Dios quiere hacer con su vida. Esto va a seguir, ¿no? Inteligencia espiritual 1, 2, 3, 4, 5, vamos a seguir hay mucho material todavía. Nos vamos a ir teniendo tranquilo, así en cada parte, para no seguir muchos versículos y que por ahí quedes medio confundido. Bueno, después lo vas a poder archivar, lo bajás de YouTube, lo volvés a ver de vuelta, y si querés lo podés armarte en una biblioteca y tenés ahí Inteligencia espiritual 1, 2, 3, 4, 5, y vas a ir viendo lo que Dios quiere de tu vida. Vamos a hacer una oración, Ceci, ¿sí? Después tenemos ahí un tema musical. Señor, te damos gracias, Señor en esta noche, gracias porque la palabra fue lanzada, la palabra fue dirigida. Señor, tu palabra dice que el buen sembrador salió a sembrar. Señor, y sembró palabras, Señor. Yo sé que en Manantial de Vida hay buena tierra, Señor. Señor, que esta semilla caiga y dé buenos frutos, Señor. Señor, que las aves del cielo no la coman, Señor. Señor, que el sol no lo seque. Señor, que los espinos no lo ahoguen, Señor. Sino que esta palabra traiga fruto en su vida, fruto de bendición, fruto de crecimiento en los jóvenes, en las señoritas, en los hombres, en las mujeres, en los ancianos, Señor. Que esta palabra sea efectiva porque fue lanzada con un propósito, Señor. Que levantes el ánimo de aquel que está caído, Señor, esperando tu voluntad, pero sabemos que tu voluntad es perfecta, es buena, Señor. Amado, yo deseo que tú seas prosperado, que seas bendecido, así como prospera tu alma. Señor, que en esta hora esta palabra sabemos que no volverá vacía y va a producir el fruto para el cual fue enviada, Señor. Los bendecimos, Señor, y damos gracias porque esta semilla ya fue plantada, Señor. Ahora va a ser regada con lágrimas, con oración, con búsqueda de tu presencia, y vamos a ver fruto en abundancia en tu casa, en el nombre de Jesús. Amén, amén, Señor. Amén. Amén, amén. Qué bueno, tenemos un montón de gente, estuve mirando, Ceci, un montón de gente de afuera también que estaba ahí mirando, saludándonos, el apóstol Néstor Fures, creo que de acá arrancamos, sí, por acá, Betty Barrera, profeta Boston, mi papá y mi mamá fueron atacados por el virus, y ya sabíamos, estamos orando, Betty. Estamos en oración, estamos orando y confiando en el Señor. De antemano, gracias. Antonia Guzmán Barrera, su mamá, la que estaba más delicada. Estamos orando, Betty, estamos orando por ustedes. Yo puse en varias páginas de iglesias allí de Coatzacoalcos, de pastores amigos, que aquí en Manantial de Vida de Argentina estamos orando por el querido Nacho, por su esposa Antonia, estamos orando para que Dios en su misericordia les dé salud, salud claro, en gran manera a nuestros queridos pastores de México. Sí, acá también mi papá y mi hermano con su esposa ya están bien, pero mi mamá está luchando, ya que fue la más dañada y no puede estar sin oxígeno. Le pido que nos apoyen en oración. Sí, amén. Que en estos días sea fortalecido sus pulmones. Sí, Señor. Matías Bravo, justamente el muchacho que estábamos hablando recién, el siervo de Dios, dice: bendiciones, familia preciosa. Dios te bendiga mucho, Mati. La hermana Cleidy, ahí Cari Cox nos está viendo también. Daniel Azarte, mañana tengo que ir a una escuela rural a hacer trabajo comunitario, entrega de mercadería, pido oración. Sí, a Daniel Letieri, sí. El mensaje ya. Cleidy de Rosario, bendiciones, nos manda ahí. Matías Bravo nos saluda también. Hilda Beatriz Salazar. Amén, apóstol y profeta, bendiciones. Valentina Villanueva, de Paraguay, también bendiciones. María Elena Zapata nos está viendo. Oscar Pérez está viendo. Y Betty Barrera dice: lo que leímos recién por los padres que están orando. Estamos en oración. El tema Berrantes. Héctor Eduardo Reyes, bendiciones, familia del Señor. Julieta Legaspi. Valentina Villanueva Recalde, buenas noches, profeta y apóstol. Es un gusto verlos y oírlos. Saludos y bendiciones. Mirta Lazarte nos está viendo. Néstor Emir Fures, el pastor. Esteban Merante también dice: muy bueno. Saludos y bendiciones desde Posadas Misiones. José Luis Núñez. Presbítero también nos está viendo.
el apóstol Néstor Emil Fures desde Neuquén, un abrazo grande. Claro que sí. Pablo Adrián Moreno, Pablito, Nati, Preciosa Maxi, familia, su hermana, le los mandamos saludos. El pastor Oscar Quintana también nos está viendo. Ramón y Mariana Ramos nos dice familia Ramos presente. Emma Balbina Flores Jacob, ya la tenemos como miembro ya. También. A Emma Balbina. Acá tenemos a mi suegra y tenemos a su prima, ¿no? ¿Sí? A la prima de Chile también. ¿Quién más? Carmen Yolanda Muñoz nos está viendo. Liz Sánchez Barrera, muchas Allá de México bendiciones. también. José Luis Núñez, presbítero de Dice bendiciones, apóstol y profeta. Pastor Oscar Quintana dice saludo apóstol y profeta, una bendición poder estar en la reunión de oración. Claro que sí. Una alegra su presencia también. Vane Noé, Daniel Lazarte, Sonia del Valle de Altamiranda, nos está viendo también. Carmen Nieva dice, hola, bendiciones. Pido oración por fuego y trabajo. Estamos sin nada. Vamos a estar orando. Sí, Carmen claro Nieva, sí. donde esté nuestra hermana, sí, señor. Coordinar ahí que se puede ayudarle también. Ana María Zabalza. Enfocados en el corazón de Dios, la pastora de González Catán, ¿sí? José Luis Echeverría, el pastor también de Santa Eufemia de Córdoba, Ruti Fernández, de aquí de San Alberto de la Matanza, María Arias, nuestra hermana también, Gerson Luengo de Mendoza, José María Zúñiga, la hija de la pastora de Mar del Plata, del apóstol, ¿sí? Está viendo también. Elizabeth Ruiz Díaz dice, hola profeta Cecilia, apóstol Rubén, familia corazones. Chávez presente. Corazones, por favor. Presbítero Rubén Reyes. Ana María Zabalza dice, madurez integral. Amén. Amén, claro que sí. Mauricio Barcia nos está viendo desde Granbur también. Él vive acá en Loma del Mirador. Ángel Peralta, gracias profeta y apóstol por transmitir sabiduría. Amén a la palabra. Pastora Nati. Subiena también nos está viendo, muchas bendiciones. Erika Cantero dice, qué poderosa enseñanza, tremendo, bendito sea el Señor. Mari Villegas también Chile. Nos está viendo desde Chile. Horacio Castro dice, fuimos elegidos para ser templo viviente de Dios, bendito sea su nombre. Claro que sí. Manuel Antonio también nos está viendo. El hijo del pastor Antonio de Chile. Muchas bendiciones. Ricardo Malgot dice, amén a la palabra, andar por la palabra y adquirir conciencia sobre el conocimiento espiritual. Qué importante, por medio de la oración y dirección de Dios. Gracias apóstol, profeta, por instruirnos como buenos padres espirituales. Abrazo y muchas bendiciones. Ricardito Malgot, un abrazo para vos, para tu familia. Igualmente. Verónica Abogado también nos está viendo, nuestra hermana. Juan Cuenca aquí de Merlo, Ramón y Mariana Ramos dice amén, amén a la palabra, bendecimos sus vidas, apóstol y profeta. Alejandro Alcázar, amén, gran alimento esta palabra. Gloria a Dios. Pastor de Chile. El pastor Antonio Vega dice gracias a la distancia, bendiciones. María José Zúñiga dice hermosa enseñanza, los bendecimos desde Mar del Plata, les amamos. Igual, un abrazo enorme. Raquelita Romero dice amén a la palabra. Patricia Massa dice, bendiciones de aquí a la vuelta. Familia, manantial, apóstol y profeta. Carlos Natanael Pardo, amén a la palabra. Que el espíritu de inteligencia se nos manifieste. Amén. El pastor Isaías del Pino, también de Monte Grande, un abrazo grande, queridos siervos, bendiciones. Muchas gracias. El pastor Luis Campo dice bendiciones, manantial de vida. Walter Ochoa, salud y bendiciones desde Mendoza, Guaymallén. Isaías del Pino nos está viendo. Silvia Berrante, bendiciones, hermanos, hermosa palabra. Sofi Camaña, Eduardo Reyes, ¿quién más tenemos? Mariceli, la hija del pastor Benito Celi de Colonia Barón. Bendiciones, apóstoles, igualmente, muchas bendiciones, el Señor ahí les tenemos bendiga. a todos. Todavía siguen llegando, pero bueno, queremos hacerles disfrutar de este tiempo de alabanza. De alabanza y también decirles que sabemos que la palabra no volverá vacía, ¿no? Que pueda producir en usted el deseo de conocer más del Señor. Recordarles que mañana viernes a las 22 horas está el programa de Profética. Descontracturado, prepárese. Para pasar un lindo tiempo en comunión. El día sábado, 22 horas, va a estar el pastor Sebastián con la pastora y profeta Ani ministrando también. Y el día domingo, recuerde, a las 19 horas. 7 de la tarde. 7 de la tarde. Así el domingo, ¿sí? 7 de la tarde, próximo domingo nos estaremos encontrando. Está en la casita, no puede faltar. Yo mandé ahí a los hermanos
no sé cómo extrañas ir al templo, pero no te veo en las reuniones virtuales, decía, ¿no? Así que los esperamos a todos. Y la Beatriz Salazar, desde Pueblo Italiano, los estamos viendo, hermosa palabra. Saludamos a la gente. Dios los bendiga enormemente. La gente del Pueblo Italiano, la gente de la Carlota, la gente de Santa Eufemia, la gente de La Pampa. México, bueno, nuestros México, de Chile, de Perú, el pastor Siquifredo, que ya está repuesto, gracias al Señor. Estados Unidos, Colombia. Lugares, Colombia, muchas bendiciones. Guaymallén, Mendoza, todos. Malargüe, Mendoza, San Rafael, tenemos a la gente del sur, de Ushuaia también que sabe estar presente. A todos ustedes muchas bendiciones. Y bueno, y si tiene algún problemita que arreglar, fíjese lo que nos dice, tenemos acá un hermano cantor, vamos a ver qué nos dice, a dónde podemos ir a buscar la solución a nuestra necesidad, a nuestro problema. Ya le hemos dado la palabra, bueno, escuchamos lo que dice y nos despedimos. Dios le bendiga mucho. Hasta pronto, nos vemos en la próxima reunión, ¿sí?